que se me estaba, pero me dio risa, es que justo el computador se puso lento. Ahí sí, ahí estamos al aire. Hola, hola, buenas noches ya. Nos pasamos unos minutitos, 20 horas con 4 minutos. Estamos comenzando un nuevo capítulo de Arreglando el Mundo con el psicólogo Diego Medina. Hoy un tema súper interesante. ¿Cómo estáis, Diego? Bien, ¿y tú cómo estás, Nade? Súper expectante yo a poder hacer el programa del día de hoy. Cierto que sí. Oye, un tema, contarle a la gente que nos está acompañando que este tema fue elegido por votación. Tengo entendido ahí que ahí el Diego les va a explicar porque él hizo este tema, ¿eh? Cuéntanos. Mira, la verdad es que como en las primeras semanas pedimos a la gente que pudiera participar y pasamos de una temática que tenía que ver con más las relaciones de pareja y el tema de después del duelo que tiene relación con la familia. En las redes sociales dije, bueno, ¿qué temas les gustaría trabajar a ustedes? Porque a lo mejor nosotros con la NADESCA estamos apuntando para un lado y a lo mejor lo tenemos que llevar para otro. Porque la idea de este espacio, siempre lo hemos dicho, que es ayudar y apoyar a la gente de la mejor forma posible. Entonces, dentro de las opciones que nos dieron, las puse, eran 4 opciones, ¿Ya? y las crisis de pánico ganaron así, pero por masacre, porque siento que la gente tiene muchas ganas de conversar del tema. Entonces, bueno, por eso lo propusimos y la idea que ojalá estén atentos a tus redes sociales y a las mías para ir subiendo distintos tipos de encuestas para que la gente igual nos vaya retroalimentando y hagamos cada vez mejor este espacio, que sea ingente a lo que la gente necesita. Así es, pues la idea es ir ayudando a todos y todas mientras más podamos y también ustedes nos pueden ayudar porque vamos a conversar de distintos temas, pero la idea también es que ustedes puedan compartir estos videos. En estos momentos también lo pueden compartir en sus redes sociales para que lleguemos a mucha gente y podamos de alguna otra manera, y ahí mi amigo profesional seco, el psicólogo seco, los va a ayudar y los va de alguna u otra manera a orientar en las diferentes temáticas que abordemos todos los viernes. Hoy vamos a hablar, ¿qué tema ganó? La crisis de pánico, ¿no? Las crisis de pánico, sí, las crisis de pánico, nada, que son una cuestión como bien, un tema bien actual y que acuérdate que en los próximos meses va a ser un tema recurrente. Así que nosotros nos estamos anticipando varios meses a lo que va a ocurrir más adelante, porque la gente va a estar muy expectante una vez que tratemos de volver a la normalidad. ¿Ya? Normalidad, a la nueva normalidad. A la nueva normalidad, exactamente. Sí, aunque de normalidad. Harta pega para usted. Sí. Harta pega para usted. Oye, Diego, espérate, antes de comenzar, quiero saludar a quienes ya se están conectando. Sí, a mí me parece, a Carolina González, ve tú si te parece a ti también. A me parece. Blanca Buongiorno. Oye, estoy la Bianquita Buongiorno. Sí, la Bianquita Buongiorno. A la Marcela Pérez también que nos está viendo. Sí, a la Jenny Carvajal, por lo menos hasta ahora, Riquelme, ¿ya? Sí, a la Jenny Riquelme y bueno, al Daniel Carvajal, amigos de años de Iquique, también un saludo a ellos. Ya, perfecto. Saludos a los chiquillos y chiquillas que nos acompañan. A Andri también. Saludos a ambos, dice. Oye, cualquier pregunta y comentario que lo manden nomás, nada, Sí, comiencen a hacer las preguntas que quieran, o quizá hay gente que quizás también pasó por esto, o está pasando, para que nos cuente su experiencia. A lo mejor tiene un ejercicio de respiración, no sé, porque voy a compartir alguna cosa, aparte de lo que por supuesto tú conoces, tú sabes. Entonces, que escriban ahí en el chat, vamos a estar pendientes a sus aportes y los vamos a ir leyendo. Vamos a entrar en materia ya porque la gente no nos viene a escuchar a nosotros conversar de esto, sino puntualmente del tema. Quieren saber de la crisis de pánico. ¿Qué es, en términos simples, qué es una crisis de pánico? Ya. A ver, tenemos que nosotros partir con un tema que voy a tratar de ser lo menos latero posible, pero es importante que la gente logre hacer las distinciones entre una cosa y lo otro. Porque cuando uno habla de crisis de pánico, uno está hablando de elementos que se dan de manera puntual y no permanentes en el tiempo, ¿ya? Y tenemos que saber diferenciar lo que es la ansiedad, el miedo y el pánico, porque no es lo mismo, aunque puedan uno confundirlo y pensar que es lo mismo, no es lo mismo. Lo primero que tenemos que decir es que las crisis de pánico no son nuevas, Nadesca. Pero la gente, cuando tú le preguntas a una persona que de un poco más de edad, te dice, es que estas enfermedades son de ahora, son nuevas.
Y como son enfermedades nuevas, cuando nosotros lo pasábamos, no sé, a nosotros nos tiraban una chancleta en la cabeza y se nos pasaba todo. Oye, hay Y no unos es que, memes sobre eso, sí. claro, y no es que no existan o que no hayan existido estas actividades o estas situaciones en el pasado, sino que antiguamente no se le daba mucho interés a la salud mental. Piensa que incluso hoy en nuestra sociedad chilena, nosotros somos más empáticos con la discapacidad física que con las discapacidades mentales. Y que tratamos de ocultar nuestras discapacidades mentales y tratamos de no asumir que podemos necesitar cierta ayuda. Si yo me rompo un pie bajando la escalera, yo no tengo ninguna duda de que tengo que ir a buscar a un especialista para que me arregle la pierna, porque si no me arreglo la pierna hoy, aparte del dolor intenso que voy a sentir hoy día, lo más probable es que camine chueco para el resto de mi vida. Sí. Pero cuando tengo una cuestión emocional, emotiva, mental, trato de arreglarla con la piña, trato de hacer tripas corazón, que la gente se entere lo menos posible, que se meta lo menos posible, y se asume de que si yo tengo que ir al gastroenterólogo, es plata bien gastada, porque es salud, pero si tengo que ir al psicólogo, o al terapeuta ocupacional, o al psiquiatra, no, eso ya es casi un lujo, y en realidad no va por ahí. Entonces, partir primero hablando de que para que exista la crisis de pánico propiamente tal, tenemos que hablar acerca primero de la génesis fisiológica del tema. Nosotros en nuestro cerebro, querida Nadezhka, tenemos en una parte en específico un centro que está en la hipófisis que nos permite activarnos. Ya. Sin meternos en un tema religioso, porque la idea no es incomodar a nadie. Nosotros vamos a partir desde la base de que nosotros evolucionamos y cuando el hombre o el ser humano, en la época del Neandertal, antes de ser como un poco más evolucionado, tenía que enfrentarse a un mundo. El mundo era tremendamente agresivo. ¿Por qué? Porque nosotros como animales somos bien pencas. Aparte de nuestra capacidad cerebral, nosotros no somos más fuertes. Nosotros no tenemos los dientes más afilados, nosotros no tenemos las garras más afiladas y nosotros tampoco somos tan rápidos. O sea, un perro te gana, un gato te gana, no sé. O sea, entonces, desde lo práctico, nuestro cuerpo y nuestro cerebro tienen unos enganches del pasado que nos permiten enfrentarnos de buena manera ante una situación de riesgo. ¿Ya? Cuando yo estoy en una situación de riesgo, en el hipotálamo hay una parte que se llama el locus coeruleus. Y este locus coeruleus, cuando detecta que hay una amenaza, inmediatamente le indica a través de la hipófisis que se secrete una hormona que se llama adenocorticotrofina. ¿Ya? Y la adenocorticotrofina, claro, la adenocorticotrofina es una hormona que inmediatamente inyecta una gran cantidad de adrenalina y de cortisol en nuestro sistema. ¿Ya? Y nos prepara o para atacar o para huir. Ya. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Por ejemplo, y eso se da de manera inmediata, rápida, es como una descarga así, ¡pum! Y eso nos permite a nosotros estar preparados para enfrentarnos al peligro. Si, por ejemplo, yo estoy viendo que alguien me va a asaltar y viene con un arma, y yo voy a ponerme a correr, en condiciones normales yo tengo que correr rápidamente, a lo mejor voy a elongar, voy a estirar, voy a hacer un precalentamiento, lo que sea, pero si veo un peligro, yo rápidamente estoy listo y llano y salgo corriendo, ¿no? Y ante eso nuestro cuerpo está preparado para mandar rápidamente la sangre de los órganos, por ejemplo, de nuestra cara, a los órganos distales. Entonces nos ponemos, cuando nos da miedo algo, nos ponemos pálidos. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Pero porque la sangre de nuestra cara se fue de la cara y se fue a los brazos, a las manos, a las piernas y a los pies. ¿Para qué? ¿Para correr o para mandar un copo? ¿Ya? Mira, entonces, si tú y yo, por ejemplo, estuviéramos haciendo este programa en una misma habitación y hay un temblor o un terremoto, lo más probable es que no vamos a tener miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar en un estado de activación, ¿sí? Que nos va a permitir detectar peligros, ver nuestro medio. Una vez que se calme, vamos a salir de la habitación, nos vamos a parar afuera y ahí nos va a llegar una secuela, ¿no? Que nos va a dejar cansados, adoloridos. ¡Ay, me duele el cuello, me duele acá, aquí, o lo que sea! Siento los brazos apretados, los hombros, porque después de que nosotros tiramos toda esta adrenalina y este cortisol al cuerpo, la adrenalina hace que obviamente estemos como funcionando rápido, pero cuando eso baja... Lo que pasa,
Sí, Diego, es lo que pasa, por ejemplo, que he escuchado, a mí no me ha pasado, que por ejemplo cuando hay un accidente, bueno, no tan grave, digamos, sino que hay un accidente y al parecer el chofer o quien sea se tensa o en el momento no siente dolor, aunque tenga herida, Sí. y después como que baja y ahí viene todo. Po. Es como Exacto, eso, ¿no? Mm, exactamente. ya, Entonces, ya. si yo tengo un estímulo que es externo, pero que es real, y que genera peligro, nuestro cuerpo rápidamente hace todo este movimiento que te dije yo con el locus Ujú. coeruleus, y nos permite adaptarnos al medio. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando el miedo en específico, este pánico que nos da, no proviene de un elemento físico real, sino que es Ya. un tema subjetivo, es una sensación más que una realidad? Si, por ejemplo, los dos estamos en Mm, un avión y estamos viajando de Chile a Europa y estamos atravesando el Océano Atlántico, estamos en la mitad del océano, y yo te digo, Nadesca, ¿te imaginas que se apagaran los motores del avión y nos caemos? Yo lo que estoy mm, haciendo no es decirte qué va a pasar, pero sí te posiciono en un futuro, en una ¿sí? situación X. Sí. Cuando tú te posicionas en el futuro, desde lo que puede pasar, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que te genera un miedo porque tú no sabes qué va a pasar en el futuro. Por lo tanto, vivir pendiente del futuro como la única opción te va a generar un alto nivel de ansiedad. Ansiedad, sí. ¿Sí? Por lo tanto, no es que yo te estoy diciendo que el avión se va a caer, sino que te estoy poniendo en una situación hipotética, futura, de lo que podría pasar, y eso va a hacer aumentar tu ansiedad. Si por el otro Mm. lado, yo te digo, ¿sabes que Nadesca, la última vez que nos encontramos con la Milén Mundaca, nuestra amiga, tú le dijiste una La pesadez, Mile. le dijiste esto y esto, y tú decís, chuta, te sientes mal, te sientes culpable. Entonces, cuando nos posicionamos en el pasado, nos ¿Ah? ponemos melancólicos y tristes. Sí, ¿Te das cuenta? sí, Entonces, si vivimos en el pasado, somos melancólicos y tristes. Si vivimos en el futuro, pasamos llenos de ansiedad. Por lo tanto, la recomendación siempre es tratar de enfocarse en el aquí y en el en ahora. la hora. ¿Ya? Perfecto. Cuando ocurre la situación que me genera este shock de adrenalina y de cortisol, y no hay nada, la persona siente que está en riesgo. ¿Por qué? Porque empiezan los factores fisiológicos, vale decir. El cerebro es la parte interna de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es la parte externa de nuestro cerebro. ¿Te das cuenta? Y Ujú. desde esa visión, algo que yo estoy sintiendo muy real, que me va a generar un daño, pero no está, hace que yo me active y tengo esta sensación de querer huir, de querer arrancar. Y fisiológicamente se acompaña con las manos sudorosas, por ejemplo, las palpitaciones o taquicardias, y una tensión física que se aloja en grupos musculares, porque me estoy preparando para la huida. Mm. Esa es una situación o una crisis de ansiedad. Ahí quiero, ahí hacemos la diferencia, ¿no? Todavía Sí, no abordamos netamente las crisis de pánico, pero a mí me sí, pasó eso. A mí me pasó y es la sensación, y yo quiero contar, porque un poco para ejemplificar, sí, claro. es la sensación de como que te está dando un ataque cardíaco. De hecho, a mí jamás me había sucedido Sí. a ese nivel. Me habían detectado un trastorno de ansioso y no sé qué, Uh-huh. una cosa así como técnica. Sí. Y ya, pero pasó el tiempo, me dio unas pastillas para tranquilizar, pasó, bla. Y resulta que después me vienen estas crisis súper desconocidas y la primera de ellas yo decía, me está dando un ataque cardíaco, Sí. porque sentía la presión en el pecho, Uh-huh. me costaba respirar. Entonces mi mente me decía, o sea, yo decía, es un ataque y estaba sola. Más nerviosa me ponía, me empezó a doler el estómago, Exacto. me empecé a sudar helado y Uh-huh. empezaba a buscar el teléfono para llamar a alguien que me auxiliara, porque Que tiene ya que salvar, yo, claro. claro, yo decía, pesco el auto, pero ¿cómo voy a manejar para irme a urgencia, cachai? Y todo eso en un rato. Y fue una sensación horrible, horrible, horrible. Y me Es dicen, súper desgastante, desagradable físicamente. pero es terrible porque al final lo único que, por ejemplo, y me daban en las noches, siempre en la noche, Sí. siempre en la noche me daban, y
bueno, ahí me medicaba, me doparon, pero bueno, ese es otro cuento. Pero las características que tenía estas crisis es eran eran muy desesperantes, porque no sabías qué hacer. Y al final lo único que yo, aparte de las pastillas, era que me hablaran, que me sacaran de eso, era pensar en Sí, otra cosa, que no me sí, generara ansiedad o nervio o susto, nada. Tenía que correcto. no, dejé de ver noticias, dejé de ver así como que me Ujú, aislé y traté de llenarme de cosas positivas o de cambiar de tema. claro, Eso me ayudó mucho. Entonces, claro. pero me dicen que las crisis de pánico son peores o son muy parecidas. Lo que pasa es que lo que tú me acabas de describir, Nadesca, fue una crisis de ansiedad con el Mm, tema fisiológico, pero una vez que tú empiezas a pensar de que efectivamente estás en riesgo, vale decir, que te va a dar un ataque al corazón y te vas a morir, o una cuestión que es muy lógica, es que pienso que me voy a volver loco, ¿sí? sí, Ahí ya no sí. estás con una crisis de ansiedad, ahí tú ya pasaste a tener una crisis de pánico, Mm, ¿ya? mira. Y si esa crisis de pánico es constante en un periodo corto, por ejemplo, de un mes, nosotros ya estamos hablando efectivamente de un cuadro un poquito más, eh, mucho más complejo, eh, que es un trastorno de pánico propiamente tal. ¿Ya? Entonces, lo que tú me describes con esa viveza es efectivamente una crisis de ansiedad que una vez que tú empiezas a hacer todo el proceso psicológico de efectivamente hay una amenaza. Esa amenaza es que me va a dar un ataque al corazón. Tú Claro. efectivamente ya le pusiste el cascabel al gato de lo que te va a dar miedo, entonces tú asumes que tu cuerpo te está avisando que en cualquier momento va a colapsar. ¿Ya? Sí. Para las personas que nos están viendo y escuchando nada y que Oye, sufren hay de hartas esto, preguntas. Sí, hay hartas ya, preguntas, dale. déjame terminar y Dime empezamos alguna. a Sí, responder algunas preguntitas. sí. Si usted, querido auditor, querido eh, Facebook vidente, ¿no? televidente, sufre o ha sufrido de las crisis de pánico, lo primero que tengo que decirle es que en la historia de la humanidad no existen registros de personas que se hayan muerto por un ataque de pánico. Es tremendamente desagradable porque se vivencia como un peligro real. Pero hasta la Exacto. fecha, una crisis de pánico nunca ha generado que se muera alguien. ¿Ya? Pero, ojo, no es que lo que usted tiene es ser cuático, exagerado, alaraco o lo que sea. Porque usted está respondiendo a un elemento importante. Y ese elemento importante, nosotros y usted, si es que no ha buscado ayuda, tiene que, por un lado, hacer una consulta con su médico, un médico general o un endocrinólogo, y que esta persona le mande a hacer exámenes para descartar un origen fisiológico de las crisis de pánico y que están Como por asociadas a, ejemplo, por ejemplo, las enfermedades de la tiroide, hipo e hipertiroidismo, ya, esos exámenes, ya. sí, y si eso, por ejemplo, está muy asociado con eso. Y también hay personas que sufren de crisis de pánico cuando también ha existido una historia o hay un historial de abuso de sustancias, ya sea de drogas o de alcohol prolongado, aunque no se da en todos los casos, sí se da. Por lo Ya. tanto, si yo descarto los elementos fisiológicos, no porque a mí me tinca, sino porque hay una evidencia médica que dice que usted no tiene ese problema, el origen es netamente psicológico. Ya, ¿Ya? perfecto. Ante cualquiera de las dos hay soluciones. Cuando tiene un origen fisiológico, un tratamiento farmacológico supervisado, no automedicado, eso yo quiero ser tremendamente claro, Nadesca, de que nosotros en Chile somos una sociedad tremendamente automedicada y que cualquier cosa que Sí, le sirvió al vecino sí, me sirve a mí. hasta uno Entonces, mismo se pilla recomendando, po. claro, porque a la larga uno qué dice, lo que pasa es que yo te cuento a ti, tú me dices, lo que pasa es que yo tengo una tía que le pasó lo mismo. Y te empieza a relatar una historia más o menos, pero yo estoy ávido de escuchar algo y estoy esperando que me digáis, si queréis te paso esas tabletas. Porque volvemos al Mm, principio. Quiero invertir lo menos posible en salud mental, sino que lo que más pueda claro, en salud física o en cosas. exacto. Entonces, mira, ella le dieron estas pastillitas. Ay, mira, ella tenía como 60 años. Si tú te tomáis, ella le daban la media. Si te tomáis una entera, lo más probable es que se te pase y generas un problema mayor.
al que estás tratando de solucionar. Por lo tanto, la primera indicación, no automedicarse. Aunque las pastillas se las hayan dado a su abuelita, a un doctor que les cayó súper bien y que le sirvió a su abuelita, no. Usted consulte médico, consulte un especialista para que le den la medicación que le corresponde en el gramaje que le corresponde. Además, nosotros en Chile también no tenemos la cultura de revisar si las pastillas vencieron o no vencieron, y bueno, si están en caja, vamos para adentro. ¿Cachai? Entonces, si está buena la caja, está buena el remedio. Está buena la caja, está bueno el remedio, ¿no? Y si me lo pasaron a caballo regalado, no se le miran los dientes. Ya, oye Diego, porque aquí lo importante es resolver las dudas de nuestra gente. Dale. De nuestra gente. Mira, voy a leer el chat. Bianca dice, el gran costo de esta pandemia es el costo emocional y lo que tú mencionabas anteriormente, lo que se viene, digamos, post pandemia. Gustavo Gallardo de Tocopilla dice, me cuesta dormir y me despierto varias veces y me da como miedo ir a un lugar los días lunes. Ya. Como menciona el síndrome de la cabaña. ¿Lo conoces? Dice, pregunta si existe ese síndrome. Yo no lo había escuchado. No. ¿De qué trata brevemente? Mira, lo que pasa con Gustavo en particular, sobre todo con las experiencias de noche, es que durante el día, Nadesca, y pasa también en las crisis de pánico, durante el día nosotros estamos rodeados de una cantidad de estímulos gigantes. Nosotros tenemos 5 sentidos que captan nuestro medio y estamos constantemente asimilando información. Desde lo frío que está la mañana, desde la sensación de café en la lengua cuando salgo hacia mi trabajo, de no sé, de la presión que tengo en el calcetín o en el zapato, porque me queda más ajustado, porque están húmedos o por lo que sea. Más encima lo que escucho de la radio. Claro, me subo al auto, prendo la radio y estoy escuchando historias de Santiago o de Chile, mientras voy manejando y voy poniendo atención a las reglas del tránsito y viendo por un lado o por el otro. Por lo tanto, constantemente estoy analizando una cantidad de estímulos importantes. Y cuando estoy trabajando o rodeado de cosas por hacer, mi cabeza se posiciona ¿dónde, Nade? ¿En el pasado o en el futuro? En ninguna, en el presente. En el presente, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo para satisfacer las necesidades de mi trabajo el día de hoy, tengo que posicionarme en el hoy. Y si mi jefe o mi jefa me pregunta, oye, Nadesca, ¿y la carpeta amarilla que te pasé la semana pasada? Yo voy al pasado para recordar, está por acá, y rápidamente me activo en el presente para buscar la carpetita. ¿Cachai? Entonces, durante el día estamos posicionados en el aquí y en el ahora, en la gran parte del día. Pero cuando llega la noche, por un tema incluso de que hay menos luz, hay menos estímulos, la gente ya está cansada, hacemos menos cosas, escuchamos menos cosas, y cuando nos acostamos, la estimulación sensorial disminuye considerablemente. Ya no escuchamos tanto, ya no vemos tanto, pero mientras estamos tratando de pasarle las llaves al inconsciente para que tome el carro y lo lleve hasta la madrugada, hay veces que hay elementos en el consciente que no me permiten hacer esa transición. Los terrores nocturnos se asocian por lo general a experiencias en las primeras etapas de la vida, vale decir, en la primera infancia, con elementos de ansiedad tremenda por la separación, ansiedad de separación que pasa muchas veces en el caso de los niñitos, o también experiencias en la primera etapa donde el niño siente que no fue protegido como debió haber sido. Y cuando pasan los adultos, las dificultades para dormir, como los está relatando Guillermo, me dijiste, ¿no? Gustavo, Gustavo. Ocurre también porque hay estilos de crianza ansioso, donde hemos sido criados por mamás y papás que nos mantienen alerta todo el día. Y también hay un elemento subjetivo que también le pasa a algunas personas y que tiene que ver con creencias personales de que hay espíritus, que hay espíritus chocarreros, como decía la bruja del 71. Y eso hace que yo sobrepiense las cosas, y mientras más sobrepienso las cosas, menos me permito a mí entrar en los procesos del ciclo del sueño, que una de las personas incluso me sugirió que habláramos algún día del ciclo del sueño. Los ciclos del sueño para yo poder entrar y dormir como corresponde. Entonces estoy pensando, y eso es como estar sentado en el auto, con las llaves puestas, el auto prendido, pero no moviéndome para ningún lado. ¿Sí?
Sí me ha pasado. Ya, seguimos. Alfonso Medina pregunta, ¿los Ese es mi niños pueden padre. sentir... ¿Es tu padre? ¡Ah, yo la Es mi tío! padre. Dice, ¿los niños pueden sentir crisis de pánico? Las crisis de pánico se pueden diagnosticar propiamente tal desde los 12 años en adelante. Antes de Ya, eso, nosotros solamente podemos hablar de ansiedad de separación, porque a los niños lo que más les genera ansiedad es el sentir que los papás los van a abandonar y que él no va a poder satisfacer sus propias necesidades de protección y de mantenimiento en el sentido de cómo voy a comer, cómo voy a sobrevivir. Entonces pasa mucho ya. cuando tú ves a los niñitos en el jardín o en el colegio, cuando no quieren separarse de los papás, es porque inconscientemente está el miedo de que los papás no vuelvan nunca por ellos. Y se da también por varias cosas. Y uno de los elementos por lo que se da es principalmente por los estilos de crianza extremadamente ansiosos de algunas mamás que les cuesta, y algunos papás por supuesto, que les cuesta un poquito también el tema no del desapego, sino que del permitirle al niño explorar fuera de la casa. Porque piensan que les va a pasar algo o lo que sea. Eso se asocia a elementos desde la crianza de los papás y también con el tema de la experiencia en el embarazo. También. Ya. Sí, claro. Seguimos. Lorena González Ramos dice, esos ataques los sufro desde hace 30 años. Wow. Pero con ejercicio de respiración los puedo controlar. Mira, Así ahí es. nos da un tip. Los ejercicios de respiración. Tú lo mencionaste no sé en qué programa fue, un programa anterior. Que hay, por ejemplo, también uno los puede encontrar en YouTube. Hay ejercicios de respiración que calman la ansiedad Sí. también. Mira, lo que dice Lorena es muy cierto. Un saludo para Lorena, un harto cariño. Efectivamente, cuando yo controlo a través cuando a mí me da una crisis de pánico, yo lo que empiezo a hacer es a hiperventilarme. Entonces, mi respiración es corta, vale decir, es como... Y eso lo que hace es activar la taquicardia que ya de por sí tengo y el corazón empieza a bombear más rápidamente y eso aumenta mi sensación de estar no conforme, no tranquilo y empiezo a activarme rápidamente. Por lo tanto, la respiración nos permite, si yo hago una respiración, hay distintas técnicas. Uno puede usar técnicas de Schultz, de Jacobson y hay otras que también se utilizan incluso en el deporte, que son mucho más posicionadas, porque es difícil si me está dando una crisis de pánico en la calle, acostarme y empezar a pensar en un calor que me recorre en el cuerpo para arriba y para abajo, porque voy a estar a lo mejor sentado en la micro o en el metro, ¿me cachai? Pero si hay algunas técnicas de respiración que hacen que yo primero me enfoque en el aquí y en el ahora, vale decir, empiece a pensar, no en lo que me pasó antes ni en lo que me puede pasar en el futuro, sino lo que me está pasando ahora, me enfoco acá, me enfoco en mi respiración y empiezo a controlar mi respiración, inspirando profundamente y soltando, exhalando profundamente también, lentamente por la boca, vale decir, por aquí entra, por aquí sale y no lo interrumpo. No es como solamente respirar, sino que es una respiración más controlada, es una respiración más profunda. Consciente. Exacto. Y eso a mí me permite focalizarme en el aquí y en el ahora. Y también se da en algunos casos que, mira, la literatura aquí no es muy clara, pero mi experiencia me ha servido con algunos pacientes, con otros no, pero con algunos sí me ha servido, y es tener una bolsita de papel, como esa donde echan los sándwiches, y respirar en la bolsa. Si tú respiras en la bolsa, ¿qué es lo que estás viendo físicamente? Cómo la bolsa se hace grande y se hace chica. Entonces tú estás... Entonces lo que tienes que hacer es que la bolsa vaya inflándose y desinflándose de manera más lenta, como si fueran tus pulmones. Entonces hay gente que es más gráfica y más visual, y eso le permite asumir de que lo que está inflando son sus pulmones y lo va regulando para que empiece a dejar de latir tanto, y es súper efectivo. Ahora, también es importante cuando hablamos de crisis de pánico, que quien está sufriendo, señora, caballero, si usted lo está sufriendo, aparte del tema de controlar, la única respuesta efectiva está dentro suyo, no está afuera. Lo que le pasó a la Nade, que nos contó, de llamar a alguien para que me venga a rescatar, eso es lo primero que uno hace. O sea, si yo estoy en problemas, llamo a alguien. Pero cuando ya, como Lorena nos contaba, es parte de lo que le está ocurriendo, la respuesta está en uno. ¿Sí? Y lo primero que uno tiene que pensar y asumir es que no se va a morir por lo que le está pasando. Y asumir de que no te vas a morir, eso baja los niveles de ansiedad. Y si tú empiezas a decir, lo que pasa es que yo no estoy tranquilo si no está mi tía al lado mío, lo que vas a generar es una dependencia absolutamente artificial con tu tía.
¿ya? Más adelante, que no se nos olvide, pero que nos dé tiempo nada, hablar también qué podemos hacer nosotros, quienes vivimos o que podemos vivir con alguien que tiene como ayuda. Eso lo vamos a ver al final, es el entorno de quien sufre crisis de pánico. ¿Qué hace uno si lo ve en alguien y cómo reaccionar o cómo ayudarle de mejor manera? Mira, Poli Olivares nos pregunta, o te pregunta, porque tú le vas a responder en realidad. ¿Los medicamentos dejan de ser efecto después de meses de tratamiento? Esa es una muy buena pregunta, Poli. Vamos a asumir de que los medicamentos están siendo entregados por un especialista y no por el vecino. Y en ese sentido, los medicamentos tienen un periodo de adaptación del cuerpo donde cuando tú te los tomas al inicio, la respuesta es rápida, es efectiva y es casi mágica. No, pero a medida que son 15 días, porque yo he escuchado que los medicamentos, por lo menos es de ese tipo, en temas psiquiátricos, porque el psiquiatra te da los medicamentos, no un psicólogo. Correcto. Entonces, yo tenía entendido, no sé, que alguien me dijo, quizás no el médico, debo decirlo que el médico no fue, pero alguien me dijo, no, es que el efecto de la pastilla se demora en hacerte a ti, en adaptarse, como dices tú, 15 días. De ahí en adelante, por ejemplo, un antidepresivo te empieza a funcionar. No sé si eso es cierto, para que tú nos aclares. Lo que pasa es que aquí son ansiolíticos, no son antidepresivos. Y, no, era un ejemplo. Claro, el tema es que nuestro cuerpo tiene que tener un tiempo de adaptación de cuando yo tomo un agente distinto, externo de mi química, y mi cuerpo al principio, ¿qué es lo que va a hacer? Y asumimos que si tienes con un tratamiento médico es porque está asociado a una enfermedad, una patología fisiológica de base. Por lo tanto, también tiene que ver con el elemento hormonal de la tiroide, en este caso. Entonces, hay que poner ojo. Si yo estoy tomando medicamentos que no han sido recetados, lo que yo estoy tratando de hacer es solucionar un problema psicológico que tiene que ver con el control respecto a esta estimulación a través de un elemento externo que lo que va a hacer es complicar aún más el cuadro. Si no hay un origen fisiológico de base, mi recomendación es que consulte a un psicólogo y que trate esto con la menor medicación posible. ¿Ya? La pregunta en específico que nos hacía la Poli es, ¿dejan de ser efecto? No, no es que dejen de ser efecto. El efecto que tiene al inicio va desgastándose porque nosotros vamos generando, vamos cambiando nuestra química si empezamos a usar de los medicamentos. Entonces, al principio, con un poco de medicamento, tenemos una respuesta elevada. Pero a medida que nuestro cuerpo se va acostumbrando, la misma cantidad va haciendo que nuestro cuerpo se va resistiendo. Por eso el médico va supervisando el gramaje, el tipo de medicamentos y los tiempos que te los entrega. Entonces, si el médico te dice 15 días, son 15 días, no 14 ni 16, son 15. Y también para sacar los medicamentos, en el sentido de que llega un momento que dicen, ya, tienes que dejarlo, pero no lo puedes dejar de un día para otro, sino que tiene que ir bajando. Bajando la mitad, el cuarto y así, ya. Sigamos. Magali Mella de Telier dice, uno se mejora de esto. Estoy con psicólogo y psiquiatra, no quiero tomar remedios para siempre, ¿viste? Esto, como decías tú. ¿Será que uno se mejora de esto? Sí, Magali. Si es pregunta, sí. Uno se puede mejorar. No, ella lo decía por experiencia, pero... buenísimo. Bueno. ¿Ya? Espérate que se me fue para abajo el chat. Cintia Salas, a mí me pasó por mucho tiempo, no podía salir sola. Lugares cerrados y gente aglomerada me afectaban. Con ejercicios de relajación y flores de Bach logré mejorar. También ella ha sabido lidiar con eso. Lorena González Ramos dice, los ejercicios de relajación son lo mejor. Pasé por todas las etapas farmacológicas y lo más efectivo fueron los ejercicios de respiración. Seguimos ahí, sigue sumando puntos en los ejercicios de respiración. Dice Alfonso Medina, dice, gracias por muy completa tu respuesta. Chocho, ahí orgulloso, el tío Alfonso. Ya, dice Gonzalo Galvez, dice, tremendo tema. Poli, sí, por un profesional, bien. Ariel Otaiza, que es amigo tuyo. Ahí deja un mensaje. Ya, sí. Ariel, sí. ¿Sí? ¿Te lo leo? ¿O pasamos a una pregunta? Eso, si es pregunta, para aprovechar el tiempo nomás. Después yo le mando un saludo pregunta. Ya. Dani Jenny dice, Diego, hablabas de manifestaciones físicas para reconocer una crisis de pánico, pero ¿hay alguna manifestación muda, por decirlo? Me expliqué bien, dice. ¿Se entiende la pregunta? Yo me imagino que tiene que ver con que
uno empieza a sobrepensar las cosas, y efectivamente la sintomatología interna tiene que ver con, me imagino a lo que se refiere la Jenny, es un tema que no se exterioriza. Si yo estoy con taquicardia, yo sé que tengo taquicardia, pero el resto quizás no lo ve. Y hay veces que uno puede estar haciendo cualquier cosa y siente que empieza el corazón a latir más y estoy como ansioso y no sé qué me pasa pero no lo exteriorizo ni tampoco asumo de que el temor es real. Yo lo que estoy experimentando es ansiedad. Y la ansiedad, aunque, a ver, que no es que se entienda bien, la ansiedad y el estrés es parte de la vida y no tenemos que escapar del estrés, sino que tenemos que saber cómo manejarlo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú te levantas en la mañana y dices, y estás muerto de sueño, y no quería hacer nada en la vida, y pasa de todo, pero está ahí, no, y si no voy a trabajar, y se me quedo en la cama, y si renuncio, y se pide un día administrativo, y después te acordás que tenés deuda y todo el asunto, y te sentás derechito al tiro, eso es estrés. Levántate, ¿ya? cabeza dura, ¿ya? Claro. Entonces, desde lo práctico, nos va pasando eso, el estrés es parte de la vida y tenemos que saber manejarlo y enfrentar el estrés, posicionándolo en el aquí y en el ahora y viendo qué cosas dependen de mí modificarlas y qué cosas no dependen de mí para tratar de hacer las gestiones para que se resuelvan o dependan de mí. Ya. Espero que sea por ahí el tema. Tenía una pregunta, Ariel, disculpa, tenía no lo leí bien, lo leí así como más rápido. Dice, querido amigo, qué grato escucharte, lo felicito por esta instancia, gracias Ariel. Te cuento, gracias, dice, mi padre estuvo hospitalizado por presunto COVID y lamentablemente estuvo en una habitación donde vio gente fallecer. Luego de eso, y ya en casa, sin COVID, empezó a experimentar crisis de pánico. Lo mismo le hemos indicado, que depende de él. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Pregunta Ariel Otaiza. Ariel es un gran amigo, es una tremenda persona, y un saludo para él, para su señora, están esperando una guaguita, la tercera de la casa, con mucho cariño para él. Ariel, ocurre que tu padre estuvo expuesto efectivamente a un riesgo. Y cuando yo estoy en un riesgo, y también pasa con el personal de salud, que está trabajando en este rato y al cual le mandamos un gran y cariñoso saludo. Fuerza, mucha fuerza. Claro, tú llegas a la casa y decís, ¿tengo el bicho o no lo tengo? Porque no lo ves. Sabes que estuviste expuesto a un foco de peligro, pero efectivamente yo no tengo ninguna evidencia de que lo pueda tener o no es tan visible. Yo puedo ser portador del COVID y no presentar los síntomas que presenta todo el mundo. Entonces, cuando el papá de Ariel se ve expuesto a una fuente de peligro real, que es las personas que tienen COVID y que están alrededor mío, eso es un peligro real. Y ahí lo que está pasando es una respuesta fisiológica normal y natural que todos tenemos cuando nos enfrentamos a un miedo. Pero ahora el papá de Ariel está en su casa y la fuente del riesgo, del peligro, ya no existe, ¿vale? Es decir, no está físicamente la persona que tiene el COVID delante mío. Por lo tanto, así como dice Ariel, al papá hay que posicionarlo en el aquí y en el ahora, no en el pasado, porque le genera esta sensación inadecuada. Y lo más probable es que vaya acompañada con pensamientos como, ¿qué hubiese pasado si no hubiese dicho que estaba enfermo? ¿Qué hubiese pasado si hubiese hecho o no hecho? Entonces me empiezo a poner melancólico, a preocuparme y a deprimirme por lo que no pude hacer antes, pasado. Claro. Y después salto al futuro. ¿Qué pasa si llego a enfermar a mi familia? ¿Se va a enfermar tal? ¿Se va a enfermar cual? ¿Va a pasar esto, lo otro y lo otro? Entonces paso del pasado, de la melancolía, del miedo, de la pena, al terror, a la ansiedad, que es del futuro, y evito y me salto el espacio principal, que es el espacio del presente. ¿Te das cuenta? Entonces, más ratito vamos a dar las claves, Ariel, pero una clave es posicionar a la persona en el aquí y en el ahora y devolverle a la persona la sensación de control respecto a la fuente que le genera el miedo. Si la fuente que le genera el miedo no está presente, es un elemento mental, psicológico, emocional. Si está presente, si la persona que a tu papá le da miedo que contra el COVID está presente con ustedes, no solamente tu papá va a tener miedo, sino que tú también vas a tener miedo, porque la fuente que genera la ansiedad está presente y existe. Paz Muñoz nos dice, ¿es normal que después de las crisis uno quede con temor de hacer o ir al lugar que la provoca? En mi caso, dice, me dieron siempre al andar en metro, ella es de Santiago.
Y hoy Sí, día lo controlo, como dicen anteriormente, con la respiración, pero siento aún un poco de temor. sí, absolutamente. Lo que dice La Paz es así. Hay lugares que me generan ansiedad por el hecho de que me representan o han significado para mí una experiencia negativa. Por lo tanto, se fijan en mí como, se fijan, no me estoy diciendo de una persona, sino que se fijan en mi cabeza en espacios específicos. Entonces, yo asocio una mala experiencia al metro, por lo tanto, cualquier estación del metro a mí me genera un gran nivel de ansiedad. Pero a la larga, lo que tengo que saber es que si tuve una experiencia negativa en el metro, que fue en el pasado, ¿sí? Acuérdate, volvemos a no estar viviendo en el aquí y en el ahora y empezamos a pasar por el cuestionamiento a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace La Paz, al controlarlo con la respiración, es posicionarse en el aquí y en el ahora, es tomar cartas en el asunto y bloquear la fuente del miedo o en este caso, el pánico o la ansiedad. ¿Ya? Entonces, eso está muy bien y ayuda mucho cuando tú, por ejemplo, te pones a conversar con otras personas o contigo mismo, pero no de las cosas que te generan la ansiedad, sino las cosas que estás haciendo, ¿sí? Lo que cuál es tu plan inmediato, y eso obviamente hace que los pensamientos dejen los espacios para el presente. Ya. Pero sí es normal, Oye, Paz, por si juego del acaso, es pasado, del absolutamente normal. presente, ya, es normal. Sí, es Es que absolutamente pasa normal. después eso, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Oye, ya. Antes de ir a la otra pregunta, André Sí, dice, cuando 5 o 7 años, dice que tuvo una crisis al hacerse consciente de la muerte. sí. ¿Será que fue una Eh, crisis de pánico o será otra terminología? sí. Lo que nos dice, ¿cómo Por se la llamaba, edad. perdón? ¿Pero cómo se llamaba la Andy, persona? es Andy. 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 Las experiencias en las etapas formativas de nuestra vida, en la infancia temprana, primera infancia, son súper significativas y cuando yo tomo conceptos como la muerte, obviamente tiene que ver con la ideación y con la mitología social que rodea la muerte, que es un tema que nosotros ya conversamos la otra vez. Por Sí, lo tanto, cuando ella empieza a asumir conceptos tan grandes y tan absolutos como la muerte, no es que le dé pánico, lo que le está generando es miedo. ¿Y el miedo a qué? Que es lo que pasa con muchos niños, el miedo al futuro. ¿Qué pasa si yo me muero? ¿Qué pasa si se muere mi mamá? ¿Qué pasa si se muere mi hermano? ¿Qué pasa si se muere mi perro o mi gato? ¿Ya? Por lo tanto, lo que está ocurriendo ahí es un cuadro, es chiquitito, es un episodio ansioso porque estás razonando de una manera distinta. Ahora, los niños, cuando empiezan a entender el concepto de la muerte, es complejo, porque los niños hasta el momento no manejan los absolutos. Entonces, yo no me atrevería a decir, si es que no existe en el caso de Landy una patología de base, y que me imagino que no, y denominarlo como una crisis de pánico propiamente tal, sino que un episodio de ansiedad provocado por un estresor, un elemento estresor relacionado con la muerte. perfecto. Oye, Guadalupe Osandón, mira, ¿sabes qué pasa? Que aquí está, arriba estoy haciendo paso, Uh -huh. Muriel nos pregunta lo que vamos a abordar ahora en un par de minutos más, que es la ayuda que uno como acompañante le puede dar a las personas que sufren crisis de pánico. Sí, Ya, sí. pero antes de eso, Guadalupe Sandón nos dice, pero ¿qué recomienda cuando a uno le Uh dan las -huh. palpitaciones y todo ese miedo, siente que le va a explotar el corazón? ¿Qué hacer? Aparte de a lo mejor de la respiración que se ha dicho, entrar en ese Uh -huh. ejercicio, hacerse consciente del presente, dices tú. Uno de lo que hemos conversado. O sea, primero identificar Sí, los síntomas, vale decir, estoy nervioso. ¿Por qué? Primero, ¿por qué? ¿Qué me está generando este nivel de ansiedad? Me está generando este nivel de ansiedad que tengo una entrevista de trabajo, que tengo que enfrentarme a un familiar y tengo una pelea, que tengo que confrontar a alguien en el trabajo, que voy a la universidad y no me preparé para la prueba. ¿Cuál es la fuente? Cuando yo identifico la fuente es más ya, fácil buscar la identificar la solución. fuente. Claro, cuando la fuente no es Mm. determinada y yo digo, es que no sé por qué, pero estoy así, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer Sí, entonces es empezar desde el posicionamiento del aquí y el ahora, empezar a tratar de bloquear
la sensación negativa que me acompaña a través de la respiración. Cuando yo hago la respiración, es tan mágico y es tan poderoso, a mí no me resulta a lo mejor como lo hace la Ali, que es maestra de eso, ¿cierto? Oye, o sea, espectacular la Ali, un saludo para la Ali también. Cuando yo hago el tema de la respiración y me empiezo a enfocar en lo que estoy haciendo ahora, yo primero estoy reconociendo y me estoy poniendo en contacto con mi propio cuerpo. Y al ponerme en contacto con mi propio cuerpo ya me estoy posicionando en el aquí y en el ahora. No me estoy posicionando en el cuerpo que tenía ni en el cuerpo que voy a tener, sino en el que tengo actualmente. ¿Ya? El hecho de sentir las palmas húmedas y el hecho de tocarme las palmas para controlar el tema y secarme las palmas, pasándola, por ejemplo, por el muslo, en el pantalón o en la falda, te está posicionando y te estás sintiendo en el aquí y en el ahora. ¿Ya? Y el tocarte, por ejemplo, pasarte las manos por los muslos, lo que hace es eliminar el concepto de que algo está pasando por fuera, porque el tocarte hace que tú te pongas más consciente de tu propio cuerpo, que es distinto de sentarte y empezar, que me da algo, porque ahí lo que empieza a hacer es ganar, claro, me voy a morir, ¿por qué? Entiendo que si hay alguien con un cuchillo apuntándote, hay una fuente real. Cuando no es la fuente real, es la persona que está sufriendo de esta crisis, la primera que tiene que enterarse de que no hay una fuente efectiva de peligro real. Ojo, tomando lo que ya vamos a empezar a adelantar, como personas que vamos a estar al cuidado, protegiendo a estas personas, evitemos la crítica. Evitemos los epítetos donde le decimos al otro lo tratamos peor por lo que está pasando, porque no es una cosa que uno está buscando ni que la persona disfruta. Como tú misma lo relataste, es absolutamente desagradable. Y cuando uno la está pasando desagradable desde lo emocional, psicológico, también es un ejercicio importante para los que no están teniendo la crisis de pánico, de ser lo suficientemente atentos, abiertos y empáticos para saber de que a lo mejor para mí es, yo que no estoy viendo el peligro, claro, a lo mejor llega a ser una tontera, pero la persona lo está vivenciando como real y su cuerpo lo está vivenciando como real. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Sí. Ya empecemos, vamos de lleno. Ya que tocaste el tema, empecemos a ver cómo nosotros o cómo el entorno de una persona que sufre crisis de pánico puede ayudar en esos momentos. Antes, en el momento, después. ¿Cómo debe accionar? ¿Cuál es la mejor manera que deben reaccionar los que acompañan a alguien con esta crisis? Mira, lo primero que tenemos que ver es hacer la separación si la fuente de la crisis de pánico proviene de un elemento fisiológico. Estamos hablando de las enfermedades de base. Si yo estoy tomándome la medicación y me llega a dar igual, lo que tengo que hacer es ir a urgencia médica porque hay un elemento hormonal que no está funcionando. ¿Ya? Entonces ahí no hay vuelta que darle. Si yo tengo el antecedente y estoy bajo el tratamiento farmacológico, tengo que ir al médico nomás y a urgencia y consultar. Y es importante que las personas que cuidan, protegen o están a cargo o lo que sea de las personas que tienen crisis de pánico y que están con medicación, que conozcan el nombre del medicamento, el gramaje del medicamento, vale decir, estoy tomando tal pastilla de 5, de 10, de lo que sea. Claro. Mi sugerencia, sáquele una foto y manténgala en el celular, ¿ya? Para que no haya confusiones y no la borre, ¿ya? Y téngala como foto. ¿Ya? Eso soluciona mucho el problema. Y porque hay veces que uno no se aprende la caja. Claro. O corta la cosita de la caja. Claro, de la esquinita de la caja. La letra de la caja y la guarda ahí en la billetera. Exacto. Ahora, si tú eres más práctico, le saqué la foto y como el celular uno lo lleva a todos lados, uno lo puede ver ahí. Si la crisis de pánico... Que yo me imagino siempre un accidente, entonces... Si me van a revisar los documentos, va a estar ahí el tema de mi remedio que tomo. Es que así lo pensé yo. Sí. Eso está súper bien. Ya. Está súper bien. Dale. Pero cuando la fuente tiene que ver con elementos psicológicos, emocionales, y yo me doy cuenta que la persona lo está experimentando, hay personas que necesitan regular el espacio en el que están, porque se asocia también a elementos agorafóbicos, donde me dan miedo los espacios demasiado amplios, ¿ya? Si ese es el caso, y la persona identifica que el espacio tan amplio le da miedo, la sugerencia es que tranquilamente la persona conduzca a quien está teniendo la crisis de pánico a un elemento donde la persona pueda sentir la espalda cubierta.
Yo les voy a comentar para que hagan la idea a quienes ya. nunca han sentido una crisis de pánico. Cuando tú te subes a un ascensor, ¿ya? Que es una cuestión súper básica, súper cotidiana. Yo me subo a un ascensor y estoy solo, yo me puedo parar en cualquier lado. Pero cuando se sube alguien contigo que tú no conoces, la respuesta que nosotros Ay, tenemos es sí, apoyar la espalda. ah, ¿Sí? Lo que yo siempre le digo a mis sí, alumnos, lo que le digo a mis verdad. alumnos, cuando te toca disertar como equipo, como grupo, y no es tu turno, ¿tú qué haces? Por lo general, te vayas a una esquina y apoyáis la espalda. Oye, sí, es ¿Cachai? verdad. La espalda está protegida porque Sí. es lo que no veo, lo que no controlo. Entonces, espalda protegida me baja un poco la ansiedad. ¿Ya? Incluso es Mm. súper importante la primera pregunta que yo le tengo que hacer a la persona con crisis. Así que, ojo Muriel, que tú nos preguntaste recién. Preguntarle a la persona si la puedes tocar. ¿Por Ah, mira, qué? Porque ya. imagínate, estoy sintiendo que me voy a morir y siento una mano acá. Mm. Entonces, ¿te puedo tocar? Peor. Sí. Entonces, claro, sí, ponerle la mano acá, evitar los movimientos bruscos, evitar la crítica, el subirle la voz y decir, pero ¿cómo ya te dio la cuestión de nuevo? Puta madre, ya lo habíamos conversado. Ese tipo de cosas no Ya les va estoy a bajar la alaraqueando. razón. Sí. Y otra palabra que mucha gente utiliza y que está muy mal planteado es el concepto de decir, pero tranquilo. Pero tranquilo, si la persona con crisis de pánico está teniendo la crisis de pánico y pudiera elaborar, te diría, no, tranquilo tú, yo déjame nervioso porque yo me voy a morir, no tú. Entonces, a la Mm. persona que está con la crisis de pánico, aparte del pánico, les da rabia. ¿Y qué pasa con el corazón cuando uno tiene rabia, Anadesca? Se acelera. Sí, pu. Entonces, evite la crítica, evite los epítetos, no le diga que es alaraco o alaraca, no suspire, no mire para arriba, no le ponga los ojos blancos, no diga "Oh, otra vez". ¿Ya? Segundo, no le pida que se calme. Pregúntele, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo Ya. hacer por ti? Porque cuando yo me pongo a disposición del otro, es el otro el que lo obligo a posicionarse en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque te tengo que decir a ti, ahora, ¿qué puedes hacer por mí? Incluso cuando te digo nada, ya estoy pensando en ti, en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Mm. Cuando estás delante de la persona, insístele y mírala a los ojos, llámala por su nombre. ¿Sí? Si es tu mamá, si es tu papá, dile papá. Si es tu pareja, no le digas chanchito, mi amor, guatoncito, monito, chanchito, no. Dile el nombre para posicionarlo en el aquí y en el ahora, míralo a los ojos sin ser amenazante, míralo de manera empática y dile, concéntrate en mí, mírame a los ojos. Vamos a hacer la respiración que hemos practicado en casa. Fíjate cómo lo hago yo. Mm. Vamos a hacerlo los dos juntos. Mírame a los ojos, concéntrate en mí. Tómale las manos, por ejemplo. ¿Sí? El tomar la Mm. Es mano, no es sacarlo, tomarle la mano sacarle. como, claro, pero no le tomes la mano como si estuviera colgando de un helicóptero. ¿Sí? Porque la persona está asustada, se va a afirmar como si estuviera en un helicóptero, que tu mano demuestre la relajación que quieres que el otro empiece a sentir. Posiciona a la persona, menciona el nombre, empieza a enfocarla en la respiración, y pregúntale si es necesario cambiar del lado en donde están. Porque quizás, como nos decía una de las personas que nos escribió, es el lugar el que le está generando la ansiedad. Y yo, por el hecho de contenerla físicamente, la estoy dejando en el lado que más ansiedad le da. ¿Mm? Mm. Entonces, ante eso, la invitación es, primero, ser empático, tener la capacidad de escuchar. Sé que cansa, sé que puede aburrir, pero no estamos haciéndole un favor, ni estamos cortando las crisis en tiempo poniéndonos pesados con la persona que la está sufriendo. ¿Ya? Si una persona estuviera con un pie guinzado, no la apuraríamos para que ande al ritmo de nosotros. ¿Sí? Si una Claro. porque nosotros tenemos la cultura de proteger mucho a la persona que tiene una discapacidad física, pero no a la discapacidad mental. Y cuando yo estoy teniendo esto, yo siento que el problema es tuyo, es tu problema. Y yo soy un afectado por tu problema. Por lo tanto, resuélvelo. Mientras menos me Ah, afecte, encima. mejor. ¿Te das Claro. cuenta? Ahora, con una persona con una discapacidad física yo no hago eso. Ya. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que No, la pues somos sugerencia es? tan, Practiquen tan, eso. Sí. Entonces habíamos dicho la respiración, el ponerse a disposición del otro, el ser servicial y protector con el otro.
Y evitar decir, por ejemplo, pero mira, si no hay nada. Lo que tengo que decirle es, tranquila, no te vas a morir. Piensa en qué es lo que te está dando miedo y te darás cuenta de que no está. Pero sí estás tú y sí estoy yo. Y podemos respirar. Respiremos. Y empezamos a trabajar en eso. Y ya, al posicionarla desde esa vereda, ya la persona empieza a calmarse. Entonces, la sugerencia es aprender los ejercicios de respiración, no cuando te da la crisis, sino antes. Poner atención. Si tú puedes practicarlo con la persona, practícalo para que sepas cómo se hacen. Mi sugerencia también, a manera personal, en base a mi experiencia profesional, la bolsita de papel ayuda en muchos casos. La bolsita de papel pequeña, no una bolsa de papel como para echar, una bolsita de papel chica que alcance en cualquier lado. También, eso también ayuda muchísimo. La de los aviones, por las que dan en los aviones. Sí. Y otra cosa que nosotros los chilenos, yo no sé por qué lo tenemos, es que cada vez que una persona tiene un problema, el instinto es ofrecerle un vasito con agua. Tráele agua. Claro, pero tengo miedo. Claro, me descompensé, agüita. No es la cabeza, agüita. Tengo pena, agüita. O sea, le tiramos agüita a todo. ¿Ya? Entonces no le estoy diciendo no le dé agüita, porque es la forma de cuidarlo, de protegerlo, incluso de posicionarlo en la esquina. Bien, déle agüita. Pero ojo, que la persona no se tome el agua como si tuviera el antídoto de lo que tiene. Entonces le va a servir agua, no le sirve un vaso entero, sírvale esto, un trago de agua. ¿Ya? Porque si no la persona, ¿qué puede hacer? Si le dan un vaso grandote, la persona se va a tratar de tomar toda el agua y se puede ahogar. ¿Ya? Entonces, no cambiemos un problema por otro. Por otro peor. ¿Ya? Por otro peor. Perfecto. Y tratemos de evitar el hecho de ponernos nosotros ansiosos, porque también le estamos transmitiendo la ansiedad al otro de que efectivamente hay algo que no corresponde, hay algo que me está generando mayor problema. Pero quien debe tomar el toro por los cuernos, querida Nadezhka, es la persona que sufre. Sin miedo, sin la vergüenza del estigma por lo que tengo. Nuestra sociedad necesita tener una empatía distinta respecto a las discapacidades o a las enfermedades o a nuestra salud mental. No es un lujo invertir en nuestra salud mental. No es un lujo. Es algo que tenemos que hacer y que tenemos que cuidar y procurar. Por lo tanto, si usted tiene crisis de pánico, enfréntelas. Hágase cargo. Vaya y busque ayuda. Y si no tiene ayuda, busque la autoayuda. Rodéese de personas que más que criticarlo porque tiene algo, van a estar con usted. No para solucionarle la crisis, porque eso depende de usted. Pero acompañarlo. Para acompañarlo mientras usted desarrolla la crisis y la supera, porque usted la va a superar, porque no se va a morir, acuérdese, no se va a morir. Y si usted se muere, va a ser el primero en la historia de la humanidad. Ya, oye, ya. Karina González nos escribe y dice, hola, yo tengo ansiedad y estoy viviendo con mi familia, por lo que cada vez que siento muchísima ansiedad acudo a ellos. Y eso me ha generado una dependencia gigante, a tal punto en que me da miedo estar sola y pasar por eso, y no saber qué hacer. ¿Cómo podemos ir de a poco dejando de depender del resto, ya que como hablaban, siempre vivimos en un estado de alerta y de temor? Karina. ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Karina? Karina. Karina, gracias por la pregunta y por acompañarnos hoy día. Cuando tú ya identificaste que efectivamente ya tienes una dependencia con los demás, esa dependencia, el primer paso es reconocerlo como lo estás haciendo, y segundo es actuar de manera proactiva para empezar a dejar de depender de ellos. ¿Cómo? Sabiendo que la respuesta a la crisis no está afuera de ti. La respuesta a tu crisis no la tiene nadie de tu familia, sino que solo la tienes tú. Lo que hace la presencia de los demás es activar elementos tuyos que hacen que puedas controlar la crisis. Por lo tanto, al entender eso, vas a necesitar un trabajo que te sugiero yo, que sea terapéutico, buscando un especialista y permitiéndole también a tu familia cambiar el diálogo y el lenguaje para que cada vez más tú vayas siendo protagonista de tu propio proceso de recuperación. Si a mí me está dando la ansiedad y me tiene que rodear toda la familia para que se me calme, para calmarme, no me estoy calmando porque está mi familia.
me estoy calmando por otros elementos asociados a tener a la familia cerca, ¿vale? Es decir, como tengo a todo el mundo presente, estoy seguro que nadie está en riesgo. Cuando lo que tengo que enfocarme, más que quién está conmigo, es enfocarme en cuál es el riesgo que estamos teniendo. ¿Sí? Entonces, ya, perfecto. va por ahí el tema, Karina. Bueno, Fernando Pino se unió y dice que, bueno, pregunta, ya lo habíamos comentado anteriormente, dice las crisis son un estado de alerta de la conciencia. Es lo que habías tú explicado, que cuando uno se sentía como en peligro, ¿no? Sí, ¿A eso sí, va? absolutamente. Sí, lo que hemos dicho Lorena González Ramos, claro. Lorena González Ramos dice, excelente exposición, acá tengo a toda mi familia escuchando para que aprendan a contenerme. Maravilloso, esa es la idea. Así que saludamos a toda la familia de Lorena. Sí, ahí ya tienen los tips para apoyarla cuando vengan sus crisis. Y la Guadalupe feliz con la respuesta, tu explicación, Diego. Oye, hemos tenido, ya tenemos que entrar a despedirnos ya, pucha, pero estaba súper bueno el tema. Y lo mejor es la compañía de todos aquellos y aquellas que intervinieron, que preguntaron, salieron de sus dudas, que pudieron encontrar una ayuda de parte de este gran profesional que tengo aquí a mi lado. Ay, ¿para dónde? Para allá, aquí. El Diego Medina, bajito, está pasando hace rato sus contactos, él es psicólogo, así que él puede, en algún caso que necesiten conversar ya más en privado, quizás una terapia y que él seco este psicólogo que tengo acá al lado. Así es que hoy agradecer a todos quienes nos acompañaron. Lo importante, Diego, es que puedan replicar y compartir este video para que mucha gente, es tan común la crisis de pánico y la crisis de ansiedad, que obviamente les va a servir un montón. Saludar a todos, oye, mucha gente, a Bianca, a Carolina, a Marcela, a Dani, Jenny, a Andy también, a Paz, a Gustavo también, que nos hacía algunas preguntas, a Georgina Hernández, que siempre nos acompaña también, a Talío Tarola, a Carolina Peñafiel, a Lorena Araya, a Lorena González, a Alfonso Medina, el tío, a Guillermo Ampuero, Karina González, a Judith Olivares, Poli Olivares, Magali, a Cintia, oye, si se me escapa alguien, Gonzalo, Ariel, a la Leti, a Leti también, que nos acompaña cada semana, a Muriel. La Leti, nuestra fan número uno. Sí, a Pedro Robles, también que nos estuvo acompañando, a Guadalupe, a Fernando. Oye, mucha gente y agradecidos, sí, agradecidos enormemente de su participación, porque es la idea que ustedes puedan salir de sus dudas y que aquí este gran profesional les ayude a seguir adelante y les dé estos importantes consejos. Hoy nos despedimos, nos vamos a encontrar el próximo viernes a la misma hora y a través de este mismo canal, Arreglando el Mundo. Ahí vamos a estar publicando el tema, así es que preparen sus preguntas y ahora también, si ustedes tienen algún tema, claro, también escríbanos nomás ahí en los comentarios, porque el Diego también, si queda alguna pregunta pendiente, háganlo también, que el Diego va a responder en la semana. Así es. Bueno, Dieguito, ¿algo que decir? Muchas gracias, Nadia, un saludo para todos, buenísimo el proceso y genial poder llevarles un poquito de lo que uno es, de lo que uno hace como profesional, sobre todo en estos tiempos. Lo único que nos tenemos en este rato es uno a los otros son puro miedo al futuro, así que enfrentémoslo todos juntitos y apoyémonos, eso. Arreglemos el mundo. ¡Qué lindo! ¡Oh, piche, piche! Como diría mi sobrina. Oye, beso, Diego. Beso a todos y a todas que nos acompañaron. Nos vemos la próxima semana. Chao. Ahí nos vemos, Arreglando el Mundo. Chao, chao.